Cada tanto, en la historia del deporte hípico, aparece un campeón que no solo gana carreras, sino que cambia para siempre la forma en que la gente mira ese deporte. Son esos animales que rompen récords, que se enfrentan a rivales que nadie creía que podían vencer y que terminan dejando un legado que va mucho más allá de la pista. Casi siempre, detrás de esa grandeza, hay una historia de fondo, un contexto que explica por qué ese nombre quedó grabado para siempre. Y casi siempre, esas historias terminan bien, terminan mal o terminan de una forma que ni el guionista más creativo podría haber imaginado. La protagonista de hoy tiene un poco de todo eso. Una yegua que se animó a correr contra los mejores machos de su generación, que los venció una y otra vez, que impuso marcas que parecían imposibles de igualar y que conquistó algo mucho más difícil de lograr que cualquier trofeo: el cariño genuino de la gente. Su nombre quedó escrito, sin ninguna duda, entre los más grandes purasangre de todos los tiempos. Su nombre es Zenyatta. Una potranca fuera de serie, Zenyatta nació el 1 de abril de 2004 en Winter Quarter Farm, en Kentucky, esa tierra que desde hace generaciones se conoce como cuna de campeones. Era hija de Street Cry, y quien la crió y fue su primer dueño fue Don Robinson, un hombre con años de experiencia en el negocio de los caballos de carrera. Desde muy pequeña, en la misma granja donde nació, ya se notaba que esta potranca era distinta a las demás. Era enorme para su edad, con patas largas y fuertes, y a la vez tenía un temperamento dócil, algo que no siempre va de la mano con un cuerpo tan grande. Su propio criador contaba que era una potranca llena de energía, pero con una madurez emocional que sorprendía a cualquiera que la tratara. Era, sin exagerar, la consentida de la finca. Le encantaba que la entrenaran, le encantaba tener gente alrededor. En 2005 llegó su primera gran prueba, la subasta de Keeneland en Kentucky, considerada por muchos la mejor muestra de ejemplares de su tipo en el mundo entero. Y ahí, en medio de decenas de potrancas espectaculares, Zenyatta prácticamente pasó desapercibida. A pesar de su tamaño imponente, todavía no había terminado de desarrollarse físicamente, y además tenía algunos problemas de piel que la hacían ver menos atractiva frente a otros ejemplares más pulidos. Cuando llegó su turno en el ruedo de venta, fue comprada por el matrimonio Moss, Jerry y Ann Moss, por apenas $60,000. Una cifra que, comparada con lo que se pagaba por otras potrancas ese mismo día, era prácticamente una ganga. Pocos entendían todavía qué habían visto los Moss en ella. Tal vez fue su desarrollo tardío, tal vez sus problemas de piel, pero lo cierto es que el matrimonio, que había llegado a la subasta dispuesto a gastar hasta $250,000 en el animal correcto, sintió desde el primer momento que no se estaban equivocando de ejemplar. El matrimonio Moss, que había hecho su fortuna trabajando como productores musicales, decidió bautizarla con el nombre de Zenyatta, en homenaje al álbum de The Police, que había sido grabado justamente en los estudios musicales de su propiedad. Los primeros pasos hacia la gloria la yegua fue trasladada entonces a Mayberry Farm, en Ocala, Florida, donde recibiría sus primeros entrenamientos de la mano de Jamie Bell. Y ahí, todavía sin cumplir los 2 años, ya empezaba a destacarse por algo que dejaba a todos sorprendidos. Mientras sus compañeras de cuadra necesitaban 3 o 4 zancadas para cubrir una distancia, ella lo hacía con una sola. Era, según reconocían quienes la entrenaban, uno de los mejores ejemplares que habían visto pasar por sus manos en años. Después de esa etapa, Zenyatta viajó al hipódromo de Hollywood Park para empezar su preparación de cara a las competencias, ahora bajo las órdenes de quien sería su entrenador definitivo, John Shearer. Con el paso de los meses, la yegua fue ganando forma muscular hasta alcanzar el 1,78 m de altura a la cruz y un peso que superaba la media tonelada. Era sencillamente imponente. Shearer se divertía entrenándola junto a machos, pero tomó una decisión clave. Prefirió hacerla esperar antes de debutar en competencia. Consideraba que, aunque tenía una musculatura excelente, sus patas necesitaban más tiempo para fortalecerse, para evitar inflamaciones después de cada sesión de trabajo. Por eso, Zenyatta no debutaría hasta los últimos meses de su tercer año de vida. El debut
y las primeras victorias, ese debut, llegó el 22 de noviembre de 2007 en una prueba para debutantes sobre 1.300 metros en Hollywood Park. Bajo las riendas de David Flores, Zenyatta corrió como los grandes purasangre clásicos de antaño. Empezó atrás, fue ganando terreno de a poco y explotó en un sprint final que dejó a todos con la boca abierta, recorriendo los últimos 100 metros en apenas 6 segundos y cruzando la meta con 3 cuerpos de ventaja. Así arrancaba, sin que nadie lo supiera todavía del todo, una leyenda. Con Flores todavía en la montura, ganó sus 2 siguientes presentaciones, imponiendo un nuevo récord en los 1.700 metros del grado 1 Fin Stage. Pero su verdadera prueba de fuego llegaría en 2008, en Oaklawn Park, en el Apple Blossom Handicap, donde tendría que enfrentarse a la entonces campeona indiscutida, Ginger Punch. Para esa carrera llegó un nuevo jinete que se quedaría con ella para siempre, el experimentado Mike Smith, y el resultado fue una victoria cómoda, mejorando además sus propios registros de velocidad. De ahí, Zenyatta volvió a California para encadenar triunfos en los 3 hipódromos más importantes de la costa oeste, el Milady, el Vanity y el Clement Hirsch, este último con un tiempo récord. El primer gran desafío, la Breeders' Cup. Su siguiente compromiso sería el más importante de su carrera hasta ese momento, la Breeders' Cup Ladies Classic. Era la carrera cumbre de la temporada para las mejores yeguas de toda Norteamérica, con una bolsa de $2 millones, y que muchas veces definía quién se quedaba con el título de campeona del año. En esa carrera de altísimo nivel, Zenyatta ni siquiera era la favorita, y entre sus rivales estaba otra vez Ginger Punch, que buscaba la revancha. Aquel día, Don Robinson, el hombre que la había criado y que no la veía desde que la vendiera en la subasta de 2005, se acercó al hipódromo. Estaba ansioso por verla de nuevo. Para él, era la mejor yegua que había criado en toda su vida. Cuando la vio, quedó impresionado por el tamaño y el peso que había ganado, y entonces vivió uno de los momentos más emocionantes de su vida. Mientras un mozo de cuadra la paseaba cerca de él, Zenyatta se detuvo, lo miró y se acercó a saludarlo. Después de casi 3 años sin verse, la yegua lo había reconocido. Una muestra más del vínculo especial que tenía con las personas. Y ese mismo día nació otra de sus marcas registradas. Zenyatta solía ponerse nerviosa y sudorosa antes de cada carrera por el bullicio del público. Pero esa tarde cambió por completo su actitud, deleitando a todos los presentes con un pequeño baile antes de la salida, algo que a partir de ese momento se convertiría en su sello personal, en esa conexión única con el público que la seguía. La carrera comenzó y Zenyatta se mantuvo en el último lugar durante casi toda la competencia. Recién en la última curva empezó a recuperar terreno, avanzando por afuera y dejando atrás a rivales que no podían hacer absolutamente nada frente a su galope arrollador. Coco Beach, la favorita de la jornada, intentó plantar cara en la recta final, pero no tuvo forma de contener la velocidad de Zenyatta, que cruzó la meta con un cuerpo y medio de ventaja, marcando el segundo mejor tiempo en la historia de la prueba. Con un registro perfecto de 7 victorias, 2008 terminó siendo un año consagratorio. Se llevó el premio a Mejor Yegua del Año y el premio al Momento del Año, justamente por esa remontada épica en la Ladies Classic. Injustamente, quedó segunda en la categoría de Caballo del Año, superada por Curlin, un macho que había ganado 5 de sus 7 salidas esa temporada. Una temporada más dura, 2009. Zenyatta ya se había ganado un lugar en el mundo hípico y su nombre empezaba a sonar en todas partes. Pero la temporada de 2009 le exigiría mucho más. Llegaba el momento de correr en carreras de handicap, donde se le asignaba más peso justamente por ser la mejor del lote, para nivelar la competencia. El 23 de mayo de 2009, en el Milady Handicap de Hollywood Park, hizo su primera aparición del año, cargando más peso que ninguna otra participante. La carrera arrancó a un ritmo tranquilo, pero ella quedó más rezagada de lo habitual, llegando a conceder hasta 12 cuerpos de ventaja al resto del grupo tras el primer medio kilómetro. Muchos pensaron que el peso extra finalmente la estaba afectando,
pero apenas iniciada la última curva, aceleró como si fuera un tren en marcha y sin ninguna consideración por sus rivales, fue pasándolos uno por uno hasta quedarse con la victoria por varios cuerpos. Otra vez un espectáculo. A lo largo de esa temporada siguió ganando cada carrera de handicap en la que participó, siempre cargando el mayor peso y revalidando además los 4 clásicos que ya había dominado en 2008 en California. Llegó así a una marca extraordinaria: 13 victorias consecutivas. El desafío imposible. Con esa racha a cuestas, Zenyatta decidió lanzarse hacia uno de los retos más grandes que un caballo de carreras puede enfrentar: la Breeders' Cup Classic, corriendo contra los mejores machos de Estados Unidos y de Europa. Ninguna yegua había logrado ganar esa prueba jamás, y muchos expertos consideraban que sencillamente no era posible que una hembra lo lograra. Es cierto que, en términos generales, las características físicas y el temperamento de los machos suelen ser más favorables para este tipo de carreras, pero también es cierto que la inteligencia y la personalidad de las yeguas pueden marcar una diferencia enorme. Y estaba claro que Zenyatta tenía todo lo necesario para escribir un capítulo distinto en esa historia. El 7 de noviembre, en Santa Anita Park, tendría que demostrarlo sobre la pista, y no sería nada fácil. La edición de 2009 de la Breeders' Cup Classic reunía a 8 campeones de grado 1, entre ellos el ganador del Derby de Kentucky, el ganador del Belmont Stakes y el ganador del prestigioso Jockey Club Gold Cup, además del gran favorito Gio Ponti, ganador de 4 carreras de grado 1 esa temporada, y que en ese momento parecía no tener rival. La carrera prometía, y mucho. Zenyatta hizo su baile de siempre antes de la salida, ajena por completo a la presión que había alrededor. Millones de espectadores frente a sus televisores esperaban ansiosos para ver si finalmente escribía la historia. Apenas comenzó la prueba, su salida no fue buena, y como era costumbre en ella, quedó atrás, llegando a ceder hasta 15 cuerpos frente a la cabeza del pelotón, algo especialmente riesgoso frente a rivales de ese nivel. De a poco fue recuperando posiciones, aunque avanzando lento, superando apenas a un rival mientras la distancia con el grupo principal seguía siendo enorme. En la última curva, Mike Smith la mantuvo pegada a la baranda para no perder terreno extra, pero el trabajo por delante seguía siendo inmenso. Al entrar en la recta final, tenía literalmente una pared de caballos frente a ella. Cuando finalmente encontró un hueco por donde correr, ya estaba a mitad de la recta y en sexto lugar. Gio Ponti, el favorito, se acercaba a la meta a toda velocidad, con pinta de vencedor claro. Pero en esos últimos metros, Zenyatta simplemente voló por el lado de las tribunas, dejando a todo el mundo sin palabras, mientras el relator de la carrera gritaba incrédulo que jamás volverían a ver algo así. Zenyatta cruzó la meta primero, con un cuerpo de ventaja. Lo había logrado. Se convertía en la primera yegua de la historia en ganar la Breeders' Cup Classic, y lo había hecho de la manera más espectacular posible. Esa actuación se llevó sin discusión el premio al momento del año. La forma en que remontó desde atrás para ganar en los metros finales fue simplemente inolvidable. En el círculo de ganadores recibió una bienvenida propia de una heroína, y hasta los jinetes más curtidos reconocieron sentirse conmovidos por lo que acababan de presenciar. Entrenadores, jockeys, periodistas, todo el mundo del hipismo terminó rendido ese día ante ella. Zenyatta fue nombrada Mejor Yegua del Año en 2009 y quedó en segundo lugar como Atleta del Año, apenas detrás de la tenista Serena Williams. A partir de ese momento, se convirtió, sin exagerar, en la reina del hipismo mundial, cautivando tanto por su carisma fuera de la pista como por sus hazañas dentro de ella. El 26 de diciembre, en Santa Anita, desfiló frente a las tribunas saludando a todos los presentes, en lo que muchos interpretaron como una despedida de las pistas. Pero no fue así. La temporada perfecta, Zenyatta arrancó su temporada de 6 años, en 2010, de la mejor manera posible, ganando. Se llevó el Santa Margarita Invitational Handicap, volvió al Apple Blossom
para defender su título de 2008 con otra victoria cómoda, y regresó a California para revalidar por tercer año consecutivo el Vanity, el Clement Hirsch y el Ladies Secret, demostrando una y otra vez su superioridad, siempre cargando más peso que el resto y siempre resolviendo problemas de tráfico en la pista, viniendo de atrás para ganar en la recta final, con una entrega que enloquecía a sus seguidores. Cada carrera que ganaba era un nuevo capítulo de una historia que ya nadie se atrevía a subestimar. Superó las marcas que habían dejado leyendas como Manowar y Citation, llegando a 17 victorias consecutivas y después igualando el récord histórico mundial de 19 triunfos seguidos, sin ninguna derrota en su historial. Una marca perfecta que la catapultó a una fama que trascendía por completo el mundo hípico. Portadas de revistas, diarios, apariciones en televisión. La gente simplemente la adoraba. Y ahora estaba a un paso de lograr algo que ningún caballo había conseguido en siglos: llegar a 20 salidas consecutivas con 20 victorias. Algo directamente extraordinario. Para intentar semejante hazaña, podría haber elegido cualquier carrera sencilla, de esas que hubiera ganado sin sobresaltos gracias a su trayectoria. Pero los verdaderos campeones se ganan la inmortalidad en los escenarios más exigentes, y su carrera número 20 no sería otra que, otra vez, la Breeders' Cup Classic. Una prueba que ya había conquistado el año anterior, pero que esta vez sería, según muchos, la edición más competitiva y de mayor nivel en toda la historia de la Copa de Criadores, con 11 de los mejores machos pura sangre del planeta, todos ganadores de grado 1. El final más honorable. El 6 de noviembre de 2010, en la Catedral del Hipismo, Churchill Downs, todo estaba listo para la Breeders' Cup Classic, en la carrera con el campo más fuerte que se recordaba. La reina, la más querida del momento, entraría a la recta con la misión de ser la primera al cabo de esos 2000 metros y de romper todos los récords, antiguos y modernos, de este deporte. 20 salidas, 0 derrotas y 3 Breeders' Cup consecutivas. Los 12 campeones ocuparon sus cajones de salida. La expectativa era máxima, el hipódromo estaba lleno, y millones de personas en todo el mundo seguían el evento pegadas a sus pantallas. Las compuertas se abrieron, los caballos salieron entre una nube de polvo, y Senjata tuvo una salida floja, incómoda por la tierra que le lanzaban a la cara sus rivales. La carrera avanzó sin demasiado entusiasmo de su parte, y cada metro que pasaba antes de la recta final se traducía en más y más cuerpos de desventaja respecto a la cabeza de carrera. Una diferencia que llegó a ser de casi 20 cuerpos. Con la yegua en último lugar, Mike Smith sentía que la carrera se le escapaba de las manos y la estimuló para que no siguiera perdiendo terreno. Cuando cruzó el poste de los 800 metros, todavía estaba a varios cuerpos de las primeras posiciones, una tarea dificilísima incluso para ella, y más aún sobre una superficie que no era la más favorable para sus remontadas. Los expertos que narraban en vivo empezaban a perder la esperanza de verla pelear por el triunfo. Parecía imposible que, ante un grupo tan competitivo, todavía tuviera alguna chance real. Pero Senjata no había llegado hasta ahí para dejarse humillar. Si era la campeona vigente de esa carrera, era por algo. Con una fuerza que parecía nacer directamente de su corazón, empezó a acelerar con zancadas cada vez más largas, acercándose al grupo principal a medida que avanzaba la recta lejana y se aproximaba la última curva, comprimiendo la diferencia de una manera sorprendente. Pero el trabajo era enorme. Looking at Lucky y Blame aprovechaban su posición para lanzarse hacia la meta, mientras Senjata se encontraba con una verdadera pared de caballos, tropezando incluso con Quality Road, que venía a toda velocidad, y tuvo que salir hacia el exterior para poder seguir con su galopada. Mientras tanto, Blame se despegaba al frente. Lo que parecía imposible empezó a materializarse. La reina Senjata reclamaba su lugar, lanzándose en un duelo apasionante, cuerpo a cuerpo, cabeza a cabeza, con los dos corceles llegando prácticamente juntos a la meta, con 3 cuerpos de ventaja sobre el tercero. Pero la victoria, esta vez, era pedir demasiado. En un final épico, Senjata terminó perdiendo por apenas media nariz.
Bastaban unos pocos metros más y hubiera sido suya. Con esa derrota se acababan las posibilidades de romper el récord absoluto de imbatibilidad y de victorias consecutivas. Pero, de manera irónica, fue justamente con esa derrota que Zenyatta terminó de ganarse el reconocimiento y el respeto absoluto de todo el mundo hípico. Esa tarde de noviembre, nadie hablaba de otra cosa que no fuera esa carrera espectacular entre ella y Smith. Todos estaban tristes por la derrota de la reina, pero al mismo tiempo asombrados por lo que acababan de ver. Sostener un invicto tan largo, con su tamaño y su estilo de correr desde atrás, era prácticamente imposible, y perder esa racha de esa forma tan honorable resultaba en sí mismo digno de toda la admiración. Esa fue la última carrera de Zenyatta, que se retiró con un historial de 19 victorias en 20 salidas, y con ganancias que superaron los 73 millones de dólares. En apenas 3 temporadas había cosechado récords y premios de todo tipo, consagrándose como uno de los mejores pura sangre en la historia de este deporte. Ganó por tercera vez el premio a Mejor Yegua del Año, y también el de Mejor Caballo del Año en 2010. Su actuación en la Breeders' Cup Classic de ese año fue elegida, otra vez, como el momento del año. Se llevó además el premio Secretariat Vox Populi. Sus carreras batieron récords de asistencia en los hipódromos y de audiencia televisiva. Batió también todos los registros en las apuestas y se convirtió en la yegua con mayor bolsa de premios acumulada, siendo uno de los caballos que más dinero ganó en toda la historia. Igualó el récord de 19 victorias consecutivas y consiguió el récord de más triunfos, seguidos en clásicos de grado 1. Un legado que va más allá de la pista. Pero más allá de sus victorias, de sus récords y de sus premios, Zenyatta le devolvió algo al deporte de las carreras que muchos pensaban perdido. Revitalizó por completo el interés del público. Conquistó el corazón de aficionados de toda clase. Atrajo a gente que jamás había seguido una carrera de caballos e internacionalizó nuevamente el turf norteamericano. Su impacto se sintió incluso en la cultura popular. Inspiró poemas, documentales, canciones, hasta novelas, convirtiéndose en una auténtica celebridad a nivel mundial. En 2016 fue incorporada al Museo Nacional del Salón de la Fama de las Carreras. Hoy en día pasta tranquila por las praderas de Lanes End Farm, en Kentucky, su tierra natal, donde sigue despertando pasiones entre sus seguidores. Dedicada ahora a la cría, ya ha dado 3 campeones. Retirada desde hace más de una década, su nombre todavía aparece de vez en cuando en los titulares, porque cada vez que se lo menciona, vuelve el recuerdo de esas remontadas épicas, de esos finales vertiginosos, de esos acelerones demoledores en los últimos metros, y de los gritos de una multitud entera viendo cómo lo imposible se hacía realidad, una y otra vez, cada vez que la reina Zenyatta cruzaba la meta.